Bien, muchachos, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Ok, muy bien. Bien, el que le habla es el licenciado Juan Yactayo. Hoy día vamos a compartir la clase de manera virtual por este tipo de eventos que ha habido a nivel nacional, ¿no? Y el tema que nos toca desarrollar es tumores óseos el día de hoy. Bien, voy a pasarle un video inicialmente. Me dicen si se escucha o no, por favor. A ver, voy a repetir el video. Mm. Nada, díganlo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, muchachos. Bien, bueno, hay problemas del audio, sí está compartido todo, María, por si acaso. No sé qué estará pasando bien, como han hecho arreglos en esta computadora el día de hoy en mi casa, pero bueno, al final
lo transmito, ¿ya? Es igual que inicie con un audio, con un video, que solamente es motivador, nada más para la clase, y em, para tomar conciencia de lo que es cancerología dentro del mundo de la salud, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día es una parte de lo que es cancerología, que son tumores óseos, ¿no? Y bueno, y lo bueno de todo esto es que dentro de todos los tumores que tenemos, ¿sí? El tumor óseo es uno de los que menos tasa de incidencia tiene en el mundo y en el Perú también, ¿no? Entonces, el tumor, ¿no? Que yo quería compartir un video inicial motivándolos a este estudio, a esta enfermedad, ¿no? Un poco, vamos a decir, más que todo tiene un arraigo, esta enfermedad más de tipo, más conjunto, más que todo, no digo que sea de todas las enfermedades la peor, pero sí, pues lamentablemente tiene que ver mucho y mucho que ver con un problema anímico, con un problema familiar, con un problema de entorno social, abarca todo, ¿sí? Entonces, ese era el tema, y al final le comparto el video, no sé qué pasa con esto, si está compartido todo el audio, todo el clic, en fin. Bien, voy a iniciar compartiendo un... La pasa es que no tenemos mucho tiempo y es tardecito, y voy a de frente a ir a compartir mi PPT. ¿Se ve ahora, sí? ¿Ese PPT? Ok, gracias. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es tumores óseos, decía, ¿sí? Bien. Eh, la tumoración ósea, bueno, viene siendo uno de los cánceres o neoplasias dentro de todas, no la menos frecuente, y tiene su tasa de incidencia más sobre todo en la edad pediátrica. Por eso ese video empezaba con una niña que era, bueno, pues mm, tenía un cáncer, ¿no? Un osteosarcoma, que es una de las enfermedades óseas tumorales más agresivas, más malignas, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con esto. Entonces, tumor óseo, primeramente tenemos que saber qué es un tumor, ¿no? Y el tumor viene siendo algo así como todo abultamiento de nuestra estructura corporal, ya sea normal o anormal, ¿sí? Tumor puede ser cualquier cosa. No, tumor no quiere decir hablar algo de que sea maligno. Neoplasia, canceroso, eso sí quiere decir que estemos hablando algo de que sea maligno. Pero tumor no. Tumor puede ser una saliente y es normal eso. En fin, ¿no? Entonces, tumor óseo viene siendo una proliferación, vamos a decir, del tipo de células óseas, ¿sí? Pero de manera normal, ¿sí? Primero se inicia dentro del hueso y luego sale a estructuras adyacentes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de fémur, casi al lado del fémur distal, ¿no? De un paciente pediátrico porque vemos núcleos de crecimiento, ¿sí? Y vemos que hay una rarefacción de la densidad ósea a este nivel, ¿sí? A ese nivel. Ahí las flechas de color rojo está señalando, ¿sí? De mayor densidad. Pero también hay algo que me llama la atención, que es alrededor o lo que rodea ese, vamos a decir, esa cortical ósea, ¿sí? Periósteo, cortical ósea, y se pone como ciertas imágenes anormales que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, y que justo hoy día vamos a ver una parte de ello, ¿no? Entonces esto es un tumor óseo,
¿sí? Un tumor óseo se inicia al centro de la tumoración y luego trasciende hacia estructuras adyacentes. ¿No? ¿Cuál es la causa más común del tumor? Se dice que viene siendo como tumor cuando se inicia una alteración en la formación del ADN de esta célula ósea, entonces sería, ¿no? Y a esa alteración de ADN de esa célula ósea se llama mutación. O sea, puede mutar esa célula normal ósea a otra célula ósea anormal. Eso se llama mutación. Ya. Las causas inicialmente se dice que son desconocidas. No hay una causa específica que me origine eso. La forma como se origina, sí, pues el ADN se transforma a través de ese proceso que se llama mutación, ¿no? Y crece. Ya, pero no se sabe por qué crece en esa forma normal. Eso no se lo sabe. Entonces, se dice que es una causa desconocida o se llama en medicina una causa idiopática. Pero hay unos factores que están bien siempre ligados a ello. Y estos se llaman factores adyacentes a la enfermedad, como un factor genético, hereditario, como un factor de radiación, como un factor de lesión o de inflamación. El factor genético o hereditario, sí, viene siendo que, vamos a decir así, que este cáncer, lamentablemente, específicamente en tumor óseo, sí, es altamente hereditario. Pues mi abuelo tuvo cáncer y alguien como nieto puede tener su cáncer óseo, ¿no? Entonces es altamente predominante, se dice en genética, ¿sí? Sí, predomina esa causa, eso sí, en tumoración ósea, ¿sí? Ese es un factor, pero no es la causa. Causa es general desconocida. Es un factor, está acompañado, que si un familiar tuvo cáncer, entonces la familia puede tener más alta incidencia de cáncer. Personas que están sometidas a altas cantidades de radiación, ¿no? A altas cantidades de radiación. También se dice que pueden iniciar o generar una formación de un tumor óseo. También las lesiones o infecciones continuas. Esto ocasiona también un cáncer óseo, ¿sí? Entonces, más o menos decimos en conclusión que el tumor óseo tiene una causa desconocida, pero que tiene factores adyacentes, ¿sí? Coadyuvantes, se dice, como factor genético hereditario, que es el más predominante en tumor óseo, factores sometidos a radiación, o lesiones o inflamaciones. Bien. Vamos a continuar. ¿Qué característica tiene esta tumoración ósea? ¿Qué característica tiene un tumor óseo? ¿No? Lamentablemente, o bueno, mejor dicho, por buena parte, la tumoración ósea es muy poco frecuente. O sea, pues siempre hemos oído hablar de cáncer de colon, cáncer de mama, de próstata, de pulmón, pero muy raro de cáncer óseo, ¿sí? Entonces, felizmente, es muy poco frecuente, por eso se dice, ¿no? Eh, Hay tumores óseos benignos que nacen, ¿sí? Se reproducen y mueren. Tiene un ciclo así. Cuando nosotros hagamos sistema digestivo en la segunda parte de semiología, vamos a hablar un ciclos de cáncer, sobre todo en el sistema digestivo, que lo desarrollaron muy bien los japoneses. Un ciclo. Y cuando tiene un ciclo, se dice que es benigno. Nace, se reproduce y muere. Benigno. Pero cuando no tiene un ciclo, no hace esto del ciclo y se reproduce, o sea, nace,
se reproduce y se sigue reproduciendo y no muere, o sea, es lineal, no es cíclico, se dice que es maligno. Entonces tenemos dos tipos, el benigno y el maligno, ¿sí? Predomina felizmente en los tumores óseos los tumores benignos, ¿sí? Predominan mayormente esos tumores benignos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más tiene la tumoración ósea? ¿No? Mayormente esos tumores óseos crecen en huesos largos, como el fémur, como radiocúbito, en miembro inferior como fémur, tibia, peroné, en huesos largos, ¿no? Y de estos huesos largos, ¿en qué parte específicamente? ¿No? Específicamente en la parte de la metáfisis, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de metáfisis, estoy hablando de huesos, como ustedes yo lo saben, o de tejido óseo en crecimiento. Entonces, predomina también en la edad de crecimiento de la persona, más o menos entre 14 a 20 años predomina. Por eso es que le presentaba un ejemplo de una niña en ese video, ¿sí? La tumoración maligna más frecuente. ¿Cuál es la tumoración benigna más frecuente? Decimos que hay dos tipos de tumoraciones para explicarle esto de metástasis. Hay dos tipos de tumoraciones. Uno es la tumoración primaria, que es aquella tumoración donde nace esa célula maligna o nace ese tumor benigno o maligno y comienza a reproducirse ahí. Por ejemplo, nace una célula que se reproduce y se sigue reproduciendo, vamos a decir, en el cerebro. Entonces es un tumor primario cerebral. Nace una célula que se reproduce y se sigue reproduciendo en el hígado, entonces un tumor primario en el hígado. Pero ¿qué pasa si estas tumoraciones que nacen en el cerebro, como ejemplo que puse, o en el hígado, ¿no? De ahí, de esos lugares que nacieron inicialmente esos tumores, se disgrega o se disemina al organismo a otro órgano. Entonces eso se llama tumor secundario, ¿sí? Tumor secundario también viene siendo conocido como metástasis, crecimiento del tumor primario a distancia, metadistancias, metástasis, crecimiento a distancia, ¿no? Entonces, aquí en una de las características de la tumoración ósea es que nos indica que la tumoración maligna, la más frecuente de todas las tumoraciones malignas, es las tumoraciones de tipo metástasis. Es decir, yo puedo concluir entonces que el tumor óseo maligno es una tumoración de tipo secundaria, no primaria. Felizmente, como vuelvo a repetir, estas tumoraciones óseas no son muy frecuentes, ¿no? El dolor tiene una característica de dolor. Todas las tumoraciones tienen características de dolor, pero el dolor es intermitente o constante. Intermitente o constante, ¿por qué? Porque conforme nosotros vamos haciendo ejercicios, ejercitando, movimiento, traslado, qué sé yo, actividad, ¿no? Física, entonces el dolor desaparece. Pero conforme nosotros no tenemos actividad física, el dolor aparece. Entonces, como les explicaba a los alumnos de práctica, yo les decía, el dolor en un tumor, ¿no? Es un tipo de dolor nocturno, les decía. Pero ahora ustedes ya lo saben que el dolor nocturno es ¿por qué? Porque no tiene mucha actividad física. Por eso es intermitente, pero constante. Es intermitente durante el día. No hay en la mañana, no hay en media mañana, no hay en la tarde, pero sí hay en la noche. Se intensifica en la noche. Y es constante todas las noches, porque todas las noches nosotros no hacemos actividad física normalmente, ¿no?
Entonces, por eso es intermitente y constante. Hay presencia de masas, abultamiento, masas, ¿no? Y esos abultamientos o masas pueden causar, pues, aparte de la forma, de la pérdida de la estética, de lo normal que tiene la anatomía del tejido humano, ¿no? También puede causar discapacidad. ¿Pero por qué puede causar discapacidad? Porque vamos a decir que, por ejemplo, en este fémur, que es este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Hay un tipo de tumoración, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿no? Y esa tumoración hace debilitamiento de esa parte del tejido óseo. Y al pequeño esfuerzo físico me va a causar las famosas fracturas patológicas. O sea, son fracturas que se originan por pequeñas actividades físicas, pequeñas actividades, vamos a decir, traumáticas, microtraumatismos, entonces se llama, ¿sí? Y esto nos va a causar, ¿qué? Discapacidad. Discapacidad, por ejemplo, si ocasiona este tumor que estuvo por acá, una fractura, pues me va a causar discapacidad en el miembro superior, ¿no? Como es lógico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras características más o otras cualidades que podemos tener? Dentro del mundo del diagnóstico en lo que estamos nosotros, el diagnóstico por imágenes, la resonancia magnética es la técnica más exacta para determinar la extensión, estadiaje, porque se ve tejido óseo y tejido blando, a diferencia de una tomografía que no se ve blando mucho, y de una radiografía sí se ve muy bien la parte geométrica, la resolución geométrica bien se ve, mejor que el resto de todos, pero la resonancia nos da una información más completa, ¿sí? Eso es en diagnóstico por imágenes. Pero hay una prueba de oro. La prueba de oro quiere decir la prueba, el gol estándar, la prueba máxima, la prueba que si sale positivo, vamos a decir, confirma todo lo anterior. ¿Por qué? Porque hay un rango dentro de los exámenes diagnósticos, ¿sí? Que te pueden dar, vamos a decir, una sensibilidad errónea y te pueden decir, es cáncer, pero al final no es cáncer. Pero es una posibilidad mínima. En cambio, la prueba de oro, en la que no tiene equivocación, y por eso se dice que el gol estándar es la biopsia. La biopsia del tumor óseo es la prueba de oro. Dentro de la ayuda diagnóstico en imágenes, la resonancia magnética es la técnica más exacta, técnica más sensible, técnica más específica, ¿no? Y la tomografía solo nos sirve para hacer una biopsia guiada, nada más, solo una biopsia guiada. Es decir, para hacer la prueba de oro, te ayuda la tomografía, para guiarte por dónde vas, en dónde está el tumor, ¿no? Para darte la luz del camino, nada más. Bien, y estas son las características, ¿sí? Bien. El tumor óseo, ¿sí? El tumor óseo se dice que tiene, vamos a decir, tres triadas básicas de diagnóstico. O sea, nosotros vamos a usar un diagnóstico dividido en tres partes, ¿no? Acá está en uno, en dos y en tres. La primera parte es la detección. ¿Cómo lo detectas tú, el tumor óseo? ¿Cómo lo detectas? La segunda parte es el diagnóstico, ¿no? Ayuda al diagnóstico. Y la tercera parte es la confirmación, entonces el gol estándar, la biopsia y el inicio con ello del tratamiento. Entonces la primera parte que es detección, como todo, desde que venimos haciendo desde el primer día de clase, decíamos que teníamos que ver los signos y síntomas, ¿no? Por eso nos enseñaron en el primer día de clases, tanto en teoría y en práctica, los signos y síntomas de todas las enfermedades que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Y pues vamos a ver, pues, detección como historias clínicas y examen físico. Y ahí vamos a encontrar, ¿qué? Los signos y los síntomas. En la segunda parte, que es ayuda al diagnóstico,
vamos a ver que tiene dos partes. Tiene el diagnóstico diferencial, ¿sí? Que está compuesto por la radiografía simple. Bien, me van a disculpar, corto, no sé qué pasó acá. Vamos a retomar. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ah, perdón, teoría, sí, confundiéndome. Ya, ok, le damos esto. Y, ahí, ok, ahí, y voy a compartir otra vez ya. Voy a disculpar. Listo, ahora sí. Bien, ahora sí, ¿sí? ¿Se puede ver? Me indican, creo que sí, ¿se puede ver? Ok, muy bien, sí. Entonces, decía que tiene una triada básica de diagnóstico, los tumores óseos. Primera, que habíamos dicho que era detección a través de historia clínica y examen físico. La segunda, que es el diagnóstico. Estábamos en eso, y el diagnóstico diferencial estaba dado por una primera parte, que era la radiografía simple, complementada de repente con la tomografía convencional. Y más que todo esto era estructura ósea, propiamente dicha. Y la valoración de estadiaje, es decir, cómo, en qué grado está avanzado la tumoración, ¿no? Entonces, decimos que es de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4. Cuando digo de grado 1 es 1 en romano, 2 en romano, 3 en romano, 4 en romano. Y así es como ustedes van a valorar la tumoración. Cuando ustedes hagan en el último ciclo de su vida académica, universitaria, perdón, en lo que es el curso de radioterapia, van a hacer el estudio de la oncología, ¿ya? Y van a ver estos grados que tengo, grado 1, grado 2, 3, 4, ¿no? En romano. Y eso es la valoración del estadiaje. La valoración del estadiaje, para decir, yo te voy a poder decir por radiografía, sí, tienes tumor confirmado, pero ¿en qué grado estás? ¿En grado 1, 2? No lo sé. Entonces, con ello vamos a hacer a través de la gammagrafía o de la resonancia magnética, que era el examen más sensible y más específico, ¿sí? Habíamos dicho. Y luego está
la biopsia, que es el gol estándar, la prueba de oro, y luego de eso se iniciaba el tratamiento. Bien, este es el triaje básico del diagnóstico, el triaje básico del diagnóstico. Continuamos. Los tumores óseos pueden predominar o pueden tener, aparte de unas características generales, pueden ser, vamos a decir, más predominante en ciertos casos. Por ejemplo, con la edad, el tumor óseo es más predominante en jóvenes, ya hemos dicho desde el comienzo, ¿sí? En jóvenes, en adolescentes, en jóvenes o también en niños, ¿sí? No quiero decir que no hay tumores óseos en adultos, sí hay, pero son raros, no muy comunes, ¿no? Por ejemplo, en adultos más común es un tumor de colon, ¿sí? O un tumor pulmonar, o un tumor prostático, o un tumor de mama. Pero el tumor óseo es más común en jóvenes, ¿sí? Predominancia de acuerdo al sexo. Es más común, ¿no? Ligeramente más común en el sexo masculino que en el sexo femenino. O sea, en adolescentes masculinos es más común, ¿no? De acuerdo a la morfología, tú lo puedes clasificar a un tumor. Por ejemplo, este es un tumor de un paciente de 10 años sin un fémur distal, ¿ya? Ahí se nota la tumoración. ¿Y tú cómo vas a poder clasificar de acuerdo vamos a decir, si se presenta ese tumor en otro lado, ¿no? Por decir, este es en fémur, pero vamos a decir si el tumor tiene en el radio. Entonces, ¿cómo puedo yo clasificar qué es uno y qué es otro? De acuerdo al borde, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la forma, de acuerdo al patrón de destrucción ósea, de acuerdo a la reacción perióstica, de acuerdo a la tumoración en partes blandas y de acuerdo a la matriz. De acuerdo a ello, yo voy a poder especificar, hablar un poco más de las características peculiares de ese tumor. Y eso se llama morfología. ¿Y a través de quién yo voy a hacer la descripción morfológica de un tumor? Justamente para eso estamos nosotros, de las radiografías. Entonces, las características morfológicas lo haces a través de una radiografía de un tumor. Y esas características morfológicas tienen borde, tienen tamaño, forma, patrón de destrucción, reacción perióstica, tumoración en tejido blando y matriz. Eso vamos a verlo al final, después de dar algunas características más de todo este preámbulo. Y esto es netamente radiológico, ¿ya? Listo. ¿En dónde se localiza el tumor óseo? ¿En qué tipo de huesos? Habíamos dicho que, ¿qué? En los huesos más largos, ¿sí? En los huesos más largos se localiza, ¿sí? Los tumores óseos de los tipos solitarios o múltiples, ¿cuál es más común? El tipo solitario. O sea, la tumoración ósea por lo general es única, ¿no? En un lugar y no hay más, ¿no? Es bien raro que haya, como el ejemplo que dije antes, una tumoración en fémur y en húmero, o en fémur o en radio, o cualquiera de otras combinaciones que quieran hacer ustedes. No, es bien raro. Las múltiples son raras, ¿no? ¿Sí? Y la localización en el esqueleto, ¿sí? En el esqueleto. ¿En dónde se localiza más? Habíamos dicho en el esqueleto, en los tejidos de crecimiento, en metáfisis, habíamos dicho, ¿sí? Entonces esto es otro, vamos a decir, unas características más complementarias del tumor óseo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces decíamos que de acuerdo a su origen, el tumor óseo se puede dividir en benignos y malignos. Y ya sabemos que los benignos son cíclicos y los malignos son lineales. Cíclico quiere decir que nacen, se reproducen y mueren. O sea, tiene cura esto. En cambio, estos de acá, los malignos, nacen,
se reproducen y siguen viviendo, no mueren. O sea, no es un ciclo, es lineal. Y estos son los más peligrosos, ¿no? De acuerdo a su ubicación, puede ubicarse en médula ósea, en la parte interna del tumor, del tejido óseo, la médula, en los cartílagos óseos, condrogénico, en el propio tejido óseo, osteogénico, de cualquier origen, no lo sé, origen desconocido, fibrogénico en el tejido fibrótico, en los tejidos que rodean las articulaciones, en los vasos que llegan al hueso vascular, o de tipo quístico o de tipo infeccioso. A ver, veamos. De tipo médula ósea, solamente existe el maligno, que se llama mieloma o linfoma, ¿sí? Mieloma o linfoma, ¿sí? Habrán escuchado ustedes hablar del mieloma múltiple. Ya, pues el mieloma múltiple es un tumor óseo de tipo medular maligno, ¿sí? El condrogénico, más bien este sí tiene benigno y tiene maligno. Tiene osteocondroma, condroblastoma, fibroma, condromixoide o malignos, condrosarcoma, primario o secundario. Ya sabemos a qué se refiere primario y secundario. Primario es cuando nace propiamente en el hueso y secundario cuando no nace en el hueso. Nace en otro tejido y luego se reproduce en el tejido óseo, ¿sí? A eso decía yo primario, secundario, como dije al comienzo. Bien, antes de continuar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tumores, ¿no? Para darle, vamos a decir, el nombre, ¿sí? Está compuesto por una parte inicial, ¿sí? Por una parte inicial y por una parte final, la palabra que va a denominar, que va a nombrar a ese tumor. La palabra inicial sería un prefijo y la palabra final sería un sufijo. La palabra inicial de prefijo es del lugar donde se inicia. Por ejemplo, si es un lugar óseo, osteo. Si es un lugar cartilaginoso, condro, condro. ¿Sí? Si es un lugar fibroso, fibro. ¿Sí? Si es un lugar de vasos, hemangiomas o angio. ¿No? Te está diciendo el lugar donde se inicia. Propiamente ya sé que es óseo, pero ¿qué parte del tejido óseo? Porque el tejido óseo tiene varias partes, entonces eso te dice. Y la terminación oma, como se darán cuenta ustedes, oma, 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 por todo lado, oma, linfoma, mieloma, osteosarcoma, fibrosarcoma, angiosarcoma, todo termina en oma. Es el sufijo que nos va a denominar siempre al tumor, ¿sí? Osteocondroma, hemangioma, fibroma. Entonces, más o menos ya nos ubicamos para nombrar a un tumor, ¿sí? Osteogénico, de origen óseo, ¿no? Propiamente dicho. Tenemos el osteoma osteoide, benigno, el osteoblastoma, benigno, o tenemos el osteosarcoma o el sarcoma periostal, que este es el más maligno de todos, el sarcoma, ¿ya? O el osteosarcoma, estos son los más malignos, por si acaso. Y de ese tumor hablaba la niña ese que no pudimos escuchar ese video, ¿sí? Origen desconocido, benigno, de tipo de células gigantes, ¿no? De tipos de células gigantes, benignos. En maligno, la tumoración de Edwin, muy conocida en niños, la tumoración de Edwin, ¿sí? En maligno, tenemos tumoraciones de células gigantes, ¿no? Fibrogénico, de tipo fibroso. Tenemos benigno, fibroma, y tenemos maligno, fibrosarcoma, ¿no? Ahora, para diferenciar un benigno de un maligno, profesor, ¿habrá algo que diferencie? Sí. ¿Se han dado cuenta ustedes ya?
¿O no? Sí, hay una terminación que ya está dando. La terminación oma era para todos los tumores, pero la terminación sarcoma es para los tumores malignos. Condrosarcoma, maligno. Osteosarcoma, maligno. Fibrosarcoma, maligno. Angiosarcoma, maligno. A la terminación sarcoma, o sea, el sufijo sarcoma me indica tumoración maligna. Y la tumoración oma en general es benigno. Entonces ya dividimos, ¿no? Listo. Fibrogénico, fibroma, fibrosarcoma. Vascular, hemangiomas, angiosarcoma. Y quistes, todos los quistes son benignos. Por eso de ahí de esa idea de quiste es benigno. Entonces tenemos quistes óseos aneromático y quistes óseos solitarios. Y las infecciones, acceso de Brody. Científicamente se dice como acceso de Brody, ¿sí? Pero el acceso de Brody no es nada más y nada menos que la osteomelitis, ¿ya? La osteomelitis. La osteomelitis, la terminación itis, me quiere decir, ya ustedes lo saben, que es una inflamación. Inflamación ósea, ¿sí? Una inflamación ósea es hablar del inicio de un tumor. El traumatólogo, por lo general, o el ortopedista, por lo general, mira que huesos normales, fracturados, luxados, en fin, pero sin tumoración. Pero cuando el traumatólogo o el ortopedista ve osteomelitis, ahí se asusta, porque ya estamos hablando de inicio de tumores, ¿no? De tumores, bien. Entonces, infecciones, osteomelitis, benigno, ¿ya? Y este es más o menos el resumen de todo lo que es tumoración. Bien, seguimos, muchachos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ubicar también en el tejido óseo? Este es un tejido óseo, eso es un corte de un tejido óseo largo, ¿ya? Esto es al centro, esto es excéntrico, ¿no? Esto es, vamos a decir, cortical y esto es lateral. Vamos a ver. Localización en el hueso. Localización central. Ah, esta es una localización central. ¿Sí? Y una localización central. Una localización parostial. ¿Sí? Es esto de acá al costado. ¿Sí? Una localización cortical. Esto de acá en la cortical. Y una localización excéntrica. Es esto de acá. Entonces tenemos este tipo de ubicación y de acuerdo a eso, estos tumores que hemos nombrado en antes pueden ser de ese tipo. Por ejemplo, un ejemplo de tumor, ya no digo benigno o maligno, sino de acuerdo a la ubicación central, un fibroma o un quiste óseo, ¿sí? Un parostial, un osteocondroma o un sarcoma parostial. Ah, sarcoma es esto maligno, profesor, parostial, ¿sí? Parostial. Entonces es de este tipo, parosteal, es el tumor más maligno de todos, ¿sí? Es en este su gráfico. Excéntricos, tumores de células gigantes, ¿no? Tumores de células gigantes, el osteosarcoma, el osteocondroma, este de acá, ¿no? Excéntrico. Y cortical, que está agarrando la cortical específicamente, que está en el medio de la cortical, el osteoma osteoide, el fibroma no osificante. Cualquier localización. Pueden tener tumores de cualquier localización, no específicamente en un lugar, ¿no? Condrosarcoma, osteosarcoma, fibrosarcoma, osteoblastoma. Estos pueden ser central, ¿sí? Cortical, ¿sí? Excéntrico o parosteal. Cualquiera de ellos puede ser esto, ¿sí? Tumoración de acuerdo a su localización. ¿Sí? Nomenclatura, ¿no? Ahora vamos a ir a un hueso largo, que es el hueso más común de donde se localiza los tumores óseos,
Y tiene tres partes, como habíamos dicho, un hueso largo en crecimiento, ¿no? La epífisis, la parte más distal del hueso largo, o la parte más proximal, como lo quieran ver, ¿sí? La diáfisis, que es una parte más lejos de la distal, de la epífisis, perdón, es una parte contraria a la epífisis, y una parte intermedia entre ellas dos, la metáfisis, ¿sí? Entre ellas dos, la metáfisis. Entonces, por ejemplo, acá en epífisis, metáfisis o en diáfisis, ¿no? O epífisis proximal, metáfisis proximal y diáfisis. Ya está. De acuerdo a ello, pues, en la epífisis, ¿quién se localiza? El condroblastoma, células gigantes en rodilla y muñeca. En diáfisis, en esta parte media, mieloma, tumores de Ewing, linfoma, quistes óseos, osteoblastomas. En metáfisis, en la parte más de crecimiento, ¿no? El osteosarcoma, el sarcoma parosteal, el condroblastoma, el fibrosarcoma, tumores de células gigantes. Aquí. Acá un punto a observar. El sarcoma parosteal, que era el tumor maligno más común, el más agresivo, se localiza en la metáfisis. Y claro, la tumoración es una reproducción constante anormal ¿de qué? De células. Y que no tiene, vamos a decir, para de esa reproducción. Porque ustedes han visto en biología, cuando hicieron etapa reproductiva celular, ¿sí? Y etapa reproductiva pero sexual celular. Y se llamaba mitosis y meiosis. Y todos los dos tenían un ciclo, ¿no? Tenían sus etapas, ¿no? Pero tenía un ciclo, o sea, nace, se reproduce y muere, nace, se reproduce y muere. Pero en este caso, como es un sarcoma parosteal que es muy agresivo, se tiene que localizar en un lugar donde más se reproduzca. Y el lugar que más se reproduce, pues es la metáfisis, donde está en el núcleo de crecimiento, ¿no? Bien, por eso hay que hacer esa observación con el sarcoma parosteal. Ahora vamos a lo que es benigno y maligno. ¿Cómo vamos a diferenciar la benignidad y la malignidad? De acuerdo al tamaño o de acuerdo a la velocidad de crecimiento. De acuerdo al tamaño, un tumor benigno es menor de 6 centímetros. Menor de 6 centímetros, más o menos algo así, es benigno. Y más de 6 centímetros, hablamos de malignidad. Velocidad de crecimiento. El tumor benigno, el crecimiento es lento, ¿no? Se demora, es progresivo, más o menos eso es un año, ¿sí? Y el tumor de velocidad de crecimiento maligno es moderado o rápido. Y el rápido más o menos es un mes. Es violento, ¿sí? Es violento esto, ¿sí? Bien, entonces estas son las diferencias clínicas de un tumor benigno y de un tumor maligno. 6 centímetros, mayor de 6 centímetros, maligno. Menor de 6 centímetros, benigno. Crecimiento lento, benigno. Crecimiento rápido, maligno. Bien, seguimos. La tumoración ósea. Vamos a hablar de la morfología, ¿no? Los límites o bordes. Los límites o bordes pueden ser precisos, aumentado, de densidad y bien definidos. Eso se dice benignos. Si los límites o bordes no tienen límites, sin límites o mal definidos, se dice un maligno. De acuerdo a la extensión, está bien limitado su extensión. Inicia más o menos a 2 centímetros de la epífisis y termina a 10 centímetros de la diáfisis. Está bien definido, ¿no? Por la cavidad medular, el córtex, el periósteo, en fin. Eso es benigno. Pero si la extensión está indefinida, ¿no? O traspasa la cortical, o destruye el periósteo, o sea, va más allá de la cortical, destruye el periósteo es la capa que rodea todo el tejido óseo, y llega a tejido blando,
músculos, tendones que están rodeando ese hueso, entonces se dice que es un tumor maligno por su extensión, maligno. Si hay reacción ósea, reacción perióstica, perdón, ¿sí? Reacción perióstica o ósea, es lo mismo, ¿sí? Reacción perióstica. Si tiene una reacción perióstica benigna, se dice que es sólida, ondulada, gruesa, uniforme, elíptica, ¿sí? Ahí vamos a ver. Si es maligno, vamos a decir que la reacción perióstica para que sea maligna, o sea, esa capa que rodea, ¿no? El tejido óseo, crece, pero crece de una forma interrumpida, amorfa, es decir, estrellada, en sol naciente, en lo que sea, entonces se dice que es interrumpida. Puede ser amorfa, laminada irregular, espiculada paralela, piel de cebolla, rayos de sol, triángulo de Kochman, espolón perióstico también se dice. Bien. Su evolución. Si es benigno, se dice que ya hemos dicho una evolución lenta, de formación ósea o insuflación. Si es maligno, la evolución es rápida, como habíamos dicho antes, en la característica, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Tumores óseos. A ver. Tenemos primero, vamos a desarrollar la reacción perióstica como una de las características o como uno de los hallazgos radiológicos que tú vas a ubicar en una radiografía, ¿sí? La reacción perióstica, como habíamos mencionado, puede ser continua. Cuando el periósteo crece, lo que está rodeando toda la capa, vamos a decir, como es este fémur de acá, crece, ¿sí? Pero rodeando toda la cortical ósea. ¿Ya? O crece, pero de forma discontinua, vamos a decir, perpendicular al hueso, ¿ya? Perpendicular al hueso o de manera cortante al hueso. Cuando es continua, se dice que es benigna por su reacción perióstica. Cuando es discontinua, normalmente es maligna, ¿sí? Es maligna, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de continua benigna es un de tipo de célula sólida ondulante. Por ejemplo, crece así, se engruesa de manera ondulante. Esto es periósteo, ¿sí? Pero acá el periósteo se engruesa más y de manera ondulante. Esa reacción perióstica es indicativo ¿de qué? De crecimiento óseo. Y el crecimiento óseo, ¿qué me dice? Tumoración, habíamos dicho, ¿no? Ya la reacción perióstica es indicativo ¿de qué? De un crecimiento óseo continuo, ¿no? Ahora, cuando el crecimiento es lento, o sea, benigno, se puede decir que es en láminas con capas uniformes o onduladas. Cuando el crecimiento es rápido, por ejemplo, en rayos de sol, es agresivo o maligno. Y cuando el crecimiento es intermedio, vamos a decir, piel de cebolla, pero también se dice que es maligno. Solamente cuando el crecimiento es lento, es benigno. Entonces, este es crecimiento lento, ondulante, sólido, es benigno, podemos decir. Y este es el ejemplo de crecimiento benigno. ¿Qué quiero decir? Que este tejido óseo, que donde están las flechas, ¿sí? A diferencia de la otra cortical, la otra lateral donde vemos, vamos a decir, todo lo que es la cortical ósea, ¿sí? No está engrosada. En cambio acá se engruesa, ¿no? Engruesa toda esta parte. A diferencia que esto es cortical, esta parte es engrosada y esto es ondulada. Esto es continuo. Si es continuo, ¿qué es? Benigno. Entonces, una reacción perióstica que caracteriza un tumor óseo benigno. ¿Sí? Acá tenemos otra reacción perióstica, cortical, y rodeando eso que no se nota el periósteo. El periósteo no se ve radiológicamente. Si se ve, es anormal. Y si es visualización de crecimiento de periósteo, es tumoración. La reacción perióstica
Cuando es continua al periósteo normal, se dice que es benigno. Acá engrosado el periósteo, ¿ve? Se engrosó, ¿no? A diferencia de estos, cortical es normal y supuestamente el periósteo está ahí, que no lo veo radiológicamente, pero entonces me dice que esta parte es normal. En cambio acá no. Pero para decir si es benigno o maligno, tenía que decir que era continuo. Como esto es continuo a este periósteo, entonces digo que esto es benigno. Un osteoma osteoide, por ejemplo, ¿no? Una reacción perióstica sólida ondulante. Bien, continuamos, ¿no? Tenemos otro. Acá tenemos un tumor de tipo radiolúcido, ¿sí? Un tumor de tipo radiolúcido, frontal, lateral, ¿sí? Y vemos la reacción perióstica, el engrosamiento óseo alrededor del periósteo, de la cortical, ¿sí? ¿Es continua? Sí, es continua al periósteo. Como es continua al periósteo, puedo decir que ese tumor que está aquí es benigno, por esa característica del periósteo, ¿no? Es una reacción perióstica sólida. Bien, vamos caracterizando. Si de sólida ondulante se pasa a elíptica, ¿sí? Como es esto de acá, como está este gráfico acá, o como está presentándose en la radiografía acá, ¿ve? Se va a ver como rayos ondulantes acá, a este nivel donde está la flecha, ¿sí? Aquí, listo, tibia, peroné, ¿sí? En este peroné, entonces, como es continua otra vez, es una sólida elíptica, decimos que el tumor es benigno, ¿sí? Ahora, esas son las dos únicas formas que sea benigno. Después el resto de las formas me indica que es maligno. Por ejemplo, en capas de cebolla, como es este esquema que está acá. En capas de cebolla, ¿sí? Como está este esquema de acá. Crecimiento en capas de cebolla, varias capas. Claro, usted me va a decir, profesor, esto que está acá y esta línea que está acá es continua. Sí, pero es la única. Y el resto no es continuo. Entonces, esa discontinuidad me indica que es maligno. Vamos a ver en la radiografía. Se ve de esta manera, ¿sí? A este nivel, un crecimiento en capas de cebolla. Puras capas casi paralelas, casi, vamos a decir, circundantes, ¿no? A ellas mismas, ¿sí? La forma de capa de cebolla, ¿no? Y esto es maligno, maligno. Continúo. Otro ya. Bueno, esto es ya perpendicular, ya no es continuo a la cortical normal, al periósteo normal, sino es perpendicular, ¿no? Es de esta manera, como está acá, así, ¿no? En cepillo, se dice, ¿no? Y cuando no es continuo, decía que era una reacción perióstica que me indica que es un tumor maligno. Lo que vemos acá, ¿sí? O lo que vemos acá, ¿sí? Este nivel, lo disminuyo acá, estas salientes acá, ¿sí? En cepillo, o acá, y el tumor es este, ¿ya? Un tumor de, vamos a decir, de densidad ligeramente radiolúcida, ¿sí? Bien. Tumor, otra vez un tumor, pero ya esto es radiopaco, espiculado o en cepillo, discontinuo, ¿no? Discontinuo aquí, al periósteo normal. Entonces digo que ¿qué? Que es maligno, eso, ¿no? Esta es característica de malignidad. Bien. Otro de aquí, vemos acá, esto es en rayos de sol. ¿Cuál es la diferencia de rayos de sol con sol naciente? Perdón, de sol naciente o rayos de sol o de cepillo. Que los de cepillo son paralelas el crecimiento. En cambio, en rayos de sol son concéntricos, céntrico a un punto, ¿no? Ya no son paralelos, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Y acá vamos a ver en forma de rayos de sol o de sol naciente, ¿sí? Vemos acá o vemos en el esquema acá. Y como no es continuo, es síntoma de tumor maligno, ¿ya? Listo. Rayos de sol otra vez.
¿Ve? Acá se nota un poco mejor, ¿sí? Vamos a hacer el zoom por ahí, para que vean, ¿sí? Rayos de sol concéntricos malignos, ¿sí? Listo. Hay un tumor, hay un caso particular, que no le he mencionado, que es cuando se levanta la cortical, y parte del periósteo se levanta, acá vemos que se levantó acá, vamos a hacerle zoom a ese nivel, esto es la tumoración, y acá el periósteo se levanta, ¿sí? Se levanta formando casi como entre este lado de la cortical normal, del periósteo levantado reaccionado, y la parte de abajo que es el tumor, porque esto es el tumor, como un triangulito, ¿sí? Este es el famoso triángulo de Kochman, ¿ya? Este es un triangulito. Un lado formado del triángulo por la cortical, el otro lado por la reacción perióstica y la parte de abajo por el tumor propiamente dicho. Igualito vemos acá en esta rodilla, en proyección lateral. No es lo mismo, pues esto es frontal y esto es lateral, ¿sí? Reacción perióstica, cortical ósea, tumor. Y el tumor va de adelante a atrás, ¿no? ¿Eh? Entonces es el triángulo de Kochman. Y el triángulo de Kochman se presenta en tumores malignos. Y específicamente en qué tumores? En el osteosarcoma. ¿Y cuál era el osteosarcoma? En el tumor óseo más predominante, más agresivo, que era un tumor de tipo agresivo, que es el osteosarcoma. Y es el más común, ¿no? Ya está. Tumoración ósea forma un triángulo, el triángulo de Kochman. Decimos que este tumor es maligno, triángulo de Kochman, ¿no? Listo. O también denominado que forma como un triángulo, pero acá forma una punta, ¿no? Como una saliente. Se llama el espolón periósteo. Como el espolón calcáneo, ya, más o menos así. Pues se dice espolón perióstico y es maligno. Aquí está el ejemplo de la radiografía espolón, ¿sí? Este es el espolón y este es el tumor, ¿no? Un quiste óseo aneurismático es este, ¿sí? Listo. Triángulo de Kochman, ¿sí? Maligno, también se da que en osteomelitis, ¿no? En destrucción ósea, osteomelitis, ¿sí? Triángulo de Kochman, no sé si lo ven acá, ¿sí? Vamos a hacer un zoom ahí, este es un triangulito, ¿ve? Un lado formado por la cortical, el otro por el levantamiento del periósteo y la parte inferior, en este caso, por la parte tumoral, ¿sí? Triángulo de Kochman es maligno. Listo, el tumor óseo puede ser caracterizado ¿por qué? Por la reacción perióstica, ya hemos visto ahorita. ¿Por qué más? Por el borde. Esas características yo las voy a encontrar, características morfológicas, ¿en dónde? En la radiografía. El borde o el margen, ¿ya? El borde o el margen. Hay borde de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. De tipo 1, patrón geográfico. De tipo 2, patrón apolillado. De tipo 3, patrón permeativo, se dice, ¿no? De tipo 1, patrón geográfico, ¿sí? De tipo 1, patrón geográfico. Se ubica en un solo lugar y es único, como es este ejemplo que vemos acá. Esta es la cabeza del fémur, ¿sí? Y acá vemos un tumor radiolúcido, ¿sí? De esta manera más o menos, ¿no? Donde están las puntas de flecha, ¿sí? Es un patrón geográfico. Puede ser que el borde sea muy claro de ese tumor, el borde sea muy claro de ese tumor, entonces dice que es un borde esclerótico. Puede ser que el borde tenga en forma cerrado, como dientes de un serrucho, se dicen sacabocados. Puede ser que el borde no sea muy definido, por ejemplo, acá es bien definido, pero por acá es medio borroso, ¿no? No es muy bien definido, ¿sí? No es muy bien definido, ¿no?
Entonces se dice que es que mal definido. Entonces 1A del patrón geográfico es esclerótico. Esclerótico, por ejemplo, es esta parte, más claro, más radiopaco. Borde 2B, sacabocados en forma de serrucho. No lo tengo acá como ejemplo. Y borde 1C o 3C, perdón, 1C, perdón, acá es 1C, 1A y 1B. Acá es 1B, ¿ya? Perdón, 1B, ya. 1C mal definido, como estos lados de acá, que no se ven definido, medio borroso, ¿sí? El borde puede ser geográfico en un solo lugar y puede tener de estos tres tipos. Pero el borde puede ser de un solo lugar o de varios lugares, se dice apolillado. Múltiples lugares, apolillado, como una madera apolillada, algo así. Y eso es maligno, áreas líticas pequeñas. Hay áreas radiopacas pequeñas, ¿sí? O del tipo 3, patrón permeativo. ¿Sí? Son pequeñas e innumerables imágenes ovales, alargadas, ovaladas, triangulares, ¿sí? Pero son múltiples, pequeñas, ¿no? Son de manera líticas que dicen que son malignos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que dice que son malignos. A ver, vamos a ver. Si yo hablo que el borde es bien definido, por ejemplo, esta es una radiografía lateral de húmero, de brazo, ¿sí? Y donde están las puntas de flecha, el tumor es radiolúcido. Este tumor que es bien definido, se ve el borde, ¿sí? Se ve bien definido. Entonces será de tipo benigno. Si es bien definido, será que geográfico, como habíamos visto para recordar, geográfico, apolillado, permeativo. Entonces decimos que es geográfico. Si es bien definido, no esclerótico, es decir, que el borde no está claro, no está blanco, el borde no es blanco, sino bien definido solamente, entonces se dice que es del 1, puede ser esclerótico, como habíamos dicho, ensabocados o mal definido. Pero hay uno que no es esclerótico y no esclerótico. Entonces esto será no esclerótico, benigno. Entonces es, ¿no? Benigno. Si el borde, en el tejido óseo acá, el borde es así, por acá de este tejido óseo radiolúcido, ¿sí? Todo esto queda acá, pero por acá no sé dónde termina. No sé dónde termina, para el lado de la cabeza, ¿no? No sé dónde termina. Entonces este lado es mal definido. No es bien definido, no es mal definido. No es bien definido, no está bien marcado, a diferencia de lo anterior, que digamos que era bien marcado, ¿no? No era muy bien marcado. Entonces se dice que es maligno. Y si es mal definido, ¿qué decíamos que era? O apolillado o permeativo, ¿sí? Seguimos. Ahora vamos a tener otro ejemplo, que era de matriz. La matriz, ¿sí? La matriz. En la matriz nosotros vamos a ver el contenido de lo que es el tumor, el contenido. ¿Cómo es el contenido? ¿Es radiopaco? ¿Es radiolúcido? ¿O es de los dos, radiopaco o radiolúcido? El contenido del hueso. Ya, si el contenido es radiopaco, se dice que es una matriz osteoide. Si el contenido es, vamos a decir, radiolúcido, condroide, cartílago, ¿no? Condroide, cartílago, los radiolúcidos, ¿sí? Y si el contenido es mixto entre radiopaco y radiolúcido, metaplásico. De acuerdo a la matriz, el contenido puede ser radiopaco, osteoide, radiolúcido, condroide y de los dos, radiopaco y radiolúcido es metaplásico. Entonces hemos visto ya que estamos viendo tres características, tres hallazgos para definir radiográficamente un tumor. Hemos hecho matriz,
Acabamos de hacer al comienzo reacción perióstica y como segundo, antes de matriz, habíamos hecho ¿qué? Esto de acá, los bordes. ¿Ya? Tres características estamos viendo. Ahora vamos a ver. Ya, ya, tendríamos osteoide, controide y metaplásico. Esta tumoración que está acá, ¿sí? Esto que vemos acá, es radiopaco, es un tumor osteoide, entonces, ¿sí? El contenido que está acá es de contenido radiolúcido, pero más que radiolúcido también me dirá es mixto, ¿no? Este es radiolúcido por este lado, condroide por este lado y metaplásico por este lado, ¿ah? ¿Sí? Porque esto es una falange, ¿sí? Y vemos que, bueno, le han hecho un zoom, ¿no? Para ver muy bien este tumor y para ver el contenido y está a este lado condroide y a este lado metaplásico, ¿sí? Listo. Tumor óseo. Vamos a ver un tumor óseo. Ya matriz que sea condroide, ¿ve? Cartílago condroide, cartílago radiolúcido, ¿sí? Radiolúcido, condroide, condrosarcoma, ejemplo, ¿no? ¿Y qué tenemos el periósteo? En rayos de sol. Entonces, ¿qué será esto? Maligno, ¿no? Por rayo de sol es maligno. Es reacción perióstica discontinua, ¿sí? Esto que está acá, esta tumoración. Radiografía lateral de tibia, proximal, ¿no? Al lado de la rodilla, ¿sí? Tibia. Y acá vemos una tumoración, una diferenciación de densidad de este tejido óseo. Tenemos aumento de densidad por este lado, aumento de densidad por este lado, disminución de densidad por este lado, disminución de densidad por acá o por acá. Entonces tenemos una matriz condroide o, ¿cómo decíamos? ¿Qué era qué? Metaplásico. Un encondroma, ¿sí? Un encondroma, ¿sí? Listo. La extensión, de acuerdo a la extensión, la cuarta característica, de acuerdo a la extensión, ¿sí? Si tenemos, vamos a decir, ¿no? Una extensión de acuerdo al tamaño del hueso, de acuerdo al tamaño del hueso. Esto es una falange, ¿no? Menos de la mitad, decimos que es limitado. Si decimos que es más de la mitad, es ilimitado. Por ejemplo, limitado por la cortical, acá. Tenemos un encondroma, un ejemplo, ¿no? Extensión. Si tenemos una extensión mínima corta, tenemos limitado. ¿Cómo es esto? Limitado por la médula. Un osteoblastoma, ¿no? ¿Un contenido qué? ¿Cómo será por su contenido? Radiolúcido. Y como es radiolúcido, ¿qué decíamos que era? ¿Era condroide o osteoide? Si es cartílago es radiolúcido, entonces es un condroide, ¿no? Es un osteoblastoma. Pero es limitado, ¿ve? Es bien limitado, entonces es benigno. Otro, tumoración a nivel del antepié, ¿no? Es una radiografía lateral de pie. Y vemos que esta de acá es una imagen radiolúcida bien limitada, ¿no? Bien limitada por los corticales, ¿no? Un condroblastoma, ¿sí? Limitado por la cortical. También acá tenemos limitado por la cortical. Tumor de células gigantes, ¿ve? En la muñeca, ¿ya? En la muñeca. Vamos a continuar aquí. Pero cuando está mal limitado, cuando traspasa las corticales, ¿no? Mal limitado. Rompe cortical, rompe periósteo, destruye periósteo, invade tejido blando. Un condrosarcoma. Y esto es maligno entonces, ¿no? Por la terminación sarcoma ya sabemos que es maligno, pero por la definición que pasa estructuras a otras estructuras aparte de la ósea, cortical, periósteo y tejido blando, también lo decimos que es maligno. ¿Sí? Tumoración es esto, ¿no? Muy bien, y el borde es mal definido. ¿De contenido qué será? ¿Osteoide, condroide o metaplásico? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Cómo es esto? ¿De contenido qué? O sea,
matriz, ¿no? Su matriz ósea, ¿cómo será? A ver si se entendió o no lo que estoy explicando. ¿Cómo será eso? A ver, me indica. ¿Se ve? ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? Díganme, no los escucho. Por su contenido. Es un contenido radiopaco, un contenido radiolúcido. Radiopaco, radiolúcido. Como es de los dos, será condroide, osteoide o metaplásico. Metaplásico. Metaplásico, ¿no? De los dos, ¿no? Muy bien. Listo. Tenemos acá una radiografía frontal de fémur distal, casi al lado de la rodilla, ¿sí? Y vemos esta imagen, ¿sí? Radiolúcida, y la flecha nos está señalando un levantamiento del periósteo. ¿En forma de qué será? Vamos a ver. Ah, en forma de un triangulito. Si es un triangulito, es el famoso triángulo de Kochmann, ¿no? Uno formado por la cortical, el otro lado formado por qué? Por la reacción perióstica y la parte de abajo por el tumor, que es radiolúcido. Ah, entonces este tumor, por su característica de periósteo, reacción perióstica de triángulo, es maligno. Ya, esto es maligno, entonces yo digo, ¿no? Y entonces tengo que ver características de malignidad, ¿no? Entonces vamos a decir borde, por acá es definido, pero por acá no es muy definido, ¿no? Indefinido. Contenido, ¿qué contenidos tendrá? Metaplásico. Reacción, ¿es de qué? El triángulo de Kochmann. ¿Qué más? ¿De qué patrón es? Geográfico, polillado, o de qué tipo? Es geográfico, ¿no? Está ubicado en un solo lugar, ¿sí? Y entonces nosotros vamos caracterizando esta imagen. Esto es clásico de un osteosarcoma. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que el osteosarcoma se ubica en la parte cortical y además decíamos que se ubica en la metaplasia, donde se reproducen las células? Ya ahí está. Este es un ejemplo de osteosarcoma. ¿Sí? Un osteosarcoma es el tumor más maligno, ¿no? Habíamos dicho, ¿sí? Ya, para que lo vean, este es un osteosarcoma. ¿Listo? Por su evolución, ¿no? Tenemos una falange, proyección frontal, proyección lateral, ¿ya? Ya. Si la evolución es rápida, decíamos que era maligna. Si su evolución es lenta, decíamos que era benigna. Pero si en la evolución, la deformación de ese tejido óseo, ¿sí? Vamos a decir, es lenta, por ejemplo, si esta deformación se dio más o menos en un año, o sea, no fue muy rápido, sino en un año. Entonces tiene una evolución, una insuflación, se ve aparatoso la imagen, sí, pero como esto se obtuvo en un año, en una etapa muy larga, sí, entonces se dice que es de baja agresividad. Se dice que es benigno entonces, ¿no? Por la velocidad, por la evolución. Es un encondroma, ¿sí? Un encondroma. Cuando vamos a decir, la evolución es rápida más bien de ese tumor, ¿no? Esa insuflación, a pesar de que esto de acá es de acuerdo al tamaño en este caso, del tejido óseo, de acuerdo a este tamaño, esto es más aparatoso, pero su evolución muy rápida. Sin embargo, esto de acá, ¿sí? A diferencia de esto, que es benigno, esto de acá es de muy rápida velocidad de crecimiento. Entonces, ¿qué tiene? Que tiene muy rápida velocidad de crecimiento será que maligno, ¿sí?
en menos de un mes. ¿Tiene un contenido qué? ¿El contenido cómo será? ¿Radiolúcido, radiopaco, mixto? ¿Cómo ven ustedes acá? El contenido. ¿El contenido cómo lo ven, muchachos? ¿Radiolúcido, radiopaco o mixto? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven ustedes? De contenido radiolúcido, de contenido radiolúcido. Pero también hay partes radiopacas, ¿no? Partes radiopacas. Entonces es metaplásico, ¿sí? Tiene una reacción, si vamos a ver, perióstica, ¿ve? En capas de cebolla. Y cuando es en capas de cebolla habíamos dicho que era discontinuo, entonces era maligno, ¿sí? Tiene un borde bien definido por acá, bien definido por acá, pero por acá es irregular, ¿sí? Se mete acá un poco, no sé si se dan cuenta, hago un zoom acá y se mete por acá atrás, si se ven, pero es medio borroso esta parte, ¿no? Inclusive llega hasta una parte de, esto es diáfisis, esto es metáfisis, tiene crecimiento, llega hasta por acá, a la parte de epificiaria, ¿no? Se está mal definido, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿bien? Ya, entonces por esa definición, por el borde indefinido, esto es maligno. Esto es un fibroma condromixoide, ¿sí? Listo, tenemos acá una tumoración bien aberrante, ¿no? Bien, vamos a decir, aparatosa. Pero el borde en frontal y lateral, ¿ya? Frontal, lateral. Ya. Figura B. El borde es bien definido, como lo ves. El borde es bien definido. El borde es bien definido. El contenido es ¿qué? Condroide, ¿no? Completamente, vamos a decir, radiolúcido, ¿sí? Completamente radiolúcido. Es benigno, por la definición. Entonces tenemos aquí un ejemplo de quiste óseo aneurismático, ¿no? Quiste óseo aneurismático. Por su localización, ya habíamos dicho, esto de acá está ubicado, ¿qué? Anal parostial, ¿no? O epificiario distal también, ¿no? De acuerdo a la localización, ¿sí? Parostial o epificiario distal, ¿sí? Este tumor que vemos acá en tibia, ¿sí? Epificiario proximal, ¿no? Porque el distal está al lado del tobillo de la tibia, ¿no? Es un tumor benigno de células gigantes, ¿no? Entonces los tumores óseos pueden ser benignos o malignos. Tienes un tipo de benigno, que es una lesión bien delimitada, no es infiltrante, respeta cortical y en general respeta la forma del hueso, o sea, no destruye la arquitectura, no hay reacción perióstica entonces, ¿no? Y si hay, es imperceptible o es indiscreta, ¿no? Y el crecimiento es lento. Es el resumen de las características de los hallazgos radiológicos de un tumor benigno. Y el tumor maligno es una lesión mal delimitada, es infiltrante, rompe cortical, traspasa la cortical, invade estructuras blandas, entonces hay reacción perióstica, generalmente intensa, hay una deformación de la arquitectura ósea, ¿no? Y hay un crecimiento osteolítico, osteoblástico o ambos, ¿no? Osteolítico, osteoblástico o ambos. Entonces, por el contenido no se define muy bien si es benigno o maligno, ¿no? ¿Sí? El crecimiento es rápido, su crecimiento es rápido, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos, ya, pues ejemplos para que ustedes vayan practicando, ¿no? Esto tiene un paciente de 16 años, está localizado un tumor en la diáfisis, ¿sí? Y tiene todo este margen, es una proyección lateral de ¿qué? De fémur, está al lado de la rodilla, ¿no? Está en su matriz ósea, también está rodeando,
y ocasiona acá como una fractura, no sé si ven, una fractura acá. A ver, hacemos un zoom. Esto de acá es una fractura. Esto es la tumoración. Esto es la tumoración. Acá hay reacción perióstica, ¿qué? En capas de cebolla, ¿sí? Contenido, ¿cómo es? Su contenido, acá está el contenido. Entre los dos, ¿no? Radiolúcido y radiopaco, ¿no? Metaplásico. Borde por acá es definido, pero por acá no es definido, indefinido, ¿no? Reacción en capas de cebolla, habíamos dicho, ¿no? Y por esas características nosotros decimos que es maligno, un osteosarcoma. ¿Sí? Ejemplo de un osteosarcoma. Vamos a seguir, otro ejemplo más, un tumor óseo. Proyección frontal de hombro, húmero proximal, cabeza, cuello anatómico, quirúrgico, intertrocanteriano, perdón, troquíter, y vamos a ver, edad 55 años, paciente adulto, entonces. ¿Localización en dónde? En metáfisis, ¿no? ¿De contenido qué? ¿De qué contenido será? ¿Condroide? ¿Metaplásico? ¿De qué contenido será? Su matriz. A ver, vamos a unificar. Hay puntos radiolúcidos, varios, y del radiopaco, ¿no? Entonces es, ¿qué? Metaplásico. ¿No? Ya. Y el borde es definido. Otra vez vamos a hacer zoom. Por acá es bien definido, pero por acá no, se pierde un poco, ¿no? Indefinido, ¿no? Es indefinido, ¿no? Entonces decimos que esto es un encondroma, ¿sí? Un encondroma. ¿Es qué? Maligno, ¿no? Acá tenemos un tumor de Edwin. A ver, vamos a ver. Es de edad, un niño de 12 años. Tenemos líneas de crecimiento, ¿no? Ahora vamos a ver dónde está ubicado. Acá, está ubicado aquí. ¿En dónde específicamente? No en la tibia, sino en el peroné. A este nivel está localizado el tumor de Edwin, ¿sí? El tumor de Edwin es de qué contenido? Contenido radiopaco, contenido radiolúcido, contenido mixto. ¿Qué dicen ustedes? Por su borde. Su borde es bien delimitado. Por su reacción perióstica. Presenta una reacción perióstica continua o discontinua. ¿En qué presenta primeramente? ¿En qué? ¿Se acuerdan los primeros tumores, primeros reacción perióstica que hicimos? Ondulantes, ¿no? Ondulantes, ¿sí? Ondulantes, ¿sí? Metaplásico y de límites no tan definidos, sobre todo en las partes distales. En las partes corticales sí, pero en las distales no. Entonces es un tumor de Edwin, maligno, ¿no? Acá vemos otro, este es un paciente de edad de 13 años, localización en la metáfisis, ¿sí? Y vamos a ver, ya, vamos a hacerle un zoom. Su borde es no definido, ¿sí? Por acá es definido, cortical, pero por arriba no veo muy bien definidos. O es acá, no lo sé, ¿sí? Listo, ¿qué más? Por la matriz es entre radiopaca, radiolúcida, es metaplásica, el borde es indefinido, ¿sí? Hay reacción perióstica, se ve que hay reacción perióstica, sí, por acá hay reacción perióstica, sino que no se nota muy bien. ¿Hay destrucción de cortical? Sí, acá hay destrucción de cortical, miren, hay destrucción de cortical.
es indefinido, destrucción de cortical, entonces es un tumor maligno, ¿no? Es un tumor maligno, ¿sí? Tenemos de los tumores que hemos hecho del patrón apolillado o el patrón moteado. ¿Se acuerda que hicimos un patrón geográfico que era de presentación única? Única, un solo tumor. O patrón moteado o apolillado, son varios tumores, ¿eh? Como vemos acá, varios tumores. Tenemos el mieloma, la metástasis, el condrosarcoma, el linfoma, ¿sí? Ejemplos de ellos. Permeativo, el tercer ejemplo que hicimos en la primera, vamos a decir, localización del tumor, ¿no? Permeativo. Son múltiples tumores, entonces acá, ¿sí? Pero muy pequeñitos. Parece que se confunde con el propio tejido, ¿no? Hay entre parte osteolítica y parte osteoblástica. Osteolítica destructiva, radiolúcida, osteoblástica que están formándose el tejido óseo, radiopaca. Ejemplo de ello tenemos tumores de Ewing, granulomas, eosinófilos, mieloma, metástasis, linfomas, osteosarcoma. Este es patrón permeativo, el ejemplo que no puse al comienzo, de los dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí pareciera que fuera normal. Si hacemos un zoom, vemos que hay puntos radiolúcidos, varios puntos radiolúcidos, ¿sí? Sobre todo este lado de acá de la tibia, ¿sí? Por acá no, por este lado de acá está el tumor, y está en forma inicial. Entonces es un tumor apolillado, ¿no? Tumor apolillado. ¿Hay reacción perióstica? Sí, acá a este nivel, mira, se ve la reacción perióstica. No sé si lo puedan ver ustedes. Si no hacemos un zoom, miren, acá no hay reacción perióstica, acá está cortical sola. Pero a partir de acá, esto es reacción perióstica. Todo esto es reacción perióstica en capas de cebolla. Entonces, esto es maligno, ¿no? Listo. ¿Qué preguntas clásicas hay en una tumoración ósea? ¿No? ¿Qué preguntas clásicas que siempre se preguntan? Que ustedes pueden preguntar o pueden preguntarle, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tumor óseo maligno primario más frecuente en los adultos? Decimos que los tumores óseos eran más común en niños, pero de los tumores óseos malignos en adultos primarios, ¿cuál es? El mieloma múltiple, ¿sí? ¿Cuál es el tumor esquelético maligno más común? El metastásico, 95% más o menos, ¿no? ¿Cuáles de las neoplasias primarias producen metástasis óseas con más frecuencia? O sea, cuando tú tienes un tumor primario, ¿qué tumor primario origina luego eso? Un tumor secundario de tipo óseo. El tumor de pulmón puede producir un tumor óseo. El tumor de mama puede producir un tumor óseo. El renal, el de próstata y de tiroides. ¿Sí? ¿Cuál de los tumores produce más a menudo metástasis osteoblástica? Es decir, eh, un tumor de matriz que radiopaca o radiolúcida. Acá diríamos, un matriz de tumor radiopaca o radiolúcida. Si es osteoblástica está en formación, si está en formación es formación de células óseas, entonces es de contenido radiopaco. ¿Qué tumor produce eso? El cáncer de próstata, el cáncer de mama. ¿Sí? Osteoblástica. ¿Cuáles de los huesos, de todos los huesos afectados, es con mayor frecuencia por metástasis ósea? O sea, ¿en dónde te da la metástasis ósea mayormente? En el fémur distal, en el húmero. Eso es más común. Pero también en algunas veces es en columna, en pelvis y cráneo. ¿No? ¿Y cuál es la lesión esquelética benigna más frecuente? La benigna.
Habíamos dicho que era el osteosarcoma, la maligna, la más frecuente, pero no dije la benigna. La benigna es el osteocondroma, ¿sí? El osteocondroma. Bien, muchachos. No sé si hay preguntas hasta ahí. Me indican si tienen dudas, preguntas. Hasta ahí es donde podemos llegar. Después lo que viene acá son ejemplos de casitos particulares. Eso no lo podemos ver. ¿Sí? Como mielomas. Este es un ejemplo de mieloma, por ejemplo, ¿no? Mieloma. Esto de aquí es un ejemplo de acá que vemos. Este es un caso de osteocondroma. ¿Sí? Un osteocondroma. Son sus radiografías y estas son sus tomografías, ¿sí? Mielomas, habíamos dicho por acá. Ya lo vemos. Mielomas a este nivel. La cadera, en maxilar inferior, ¿no? En la columna, en el cráneo lateral, ¿no? O en el antebrazo, ¿ves? Sí, pues, radiocúbito, tenemos múltiples tumores, ¿no? De matriz, ¿qué? Condroide, porque es radiolúcida, ¿no? Son ejemplos. No sé si tienen dudas, preguntas, muchachos. Me indican si tienes dudas o preguntas. ¿Hay dudas o preguntas? No, no los escucho. Listo. Entonces, lo único que queda es pasarle este PPT. Le voy a pasar al delegado, le voy a pasar al profesor Celso, ¿no? Para que lo puedan impartir y puedan darle un repaso, ¿sí? Esto es más o menos el resumen de todo lo que es la teoría de, vamos a decir, de lo que es